Bueno, vamos a empezar la serie de tutoriales en Delta con una estrella triángulo. De a poco le vamos a ir agregando más cosas. Como se ve, se declaran las entradas arriba. Tenemos una entrada de pulsador de marcha, pulsador de parada, una marca, unos temporizadores. Y por último las salidas. Esto es una buena práctica de programación. Declarar la entrada, después todo el proceso del programa y por último las salidas. Y siempre las salidas sin retener. Con este botón vamos a poder modificar las marcas, las salidas, las entradas. Ahí podemos escribir los textos que queremos. Marcas, temporizador, entradas, salidas. Y las D que son words. Acá haciendo doble clic o con el botón Enter donde separan se pueden modificar la dirección de la entrada o de la salida. Bueno, así modificamos los textos. Y por último vamos a hacer una pequeña simulación para que vean cómo funciona. Desde ahí se le cambia al K500, es la consigna del temporizador. En los próximos vamos a empezar a ver cómo modificar los tiempos, cómo mirar una hoja de datos, agregar una pantalla, más alarmas. Vamos a empezar de a poco a este mismo ejemplo, darle muchas más cosas. Ahí uno hace un cambio, se marca en gris porque hay que compilarlo. Primero, como precaución, guardar. Con el botón compilamos. Y ahora podemos simular el PLC y descargarlo. Después hay que pasarlo a run. Recordar que siempre hay que poner en run un PLC para que empiece a trabajar. ¿Ves cómo se indica? Está en stop. Pasamos a run. Y de confirmación. Bien. Y a partir de ahora vamos a setear el botón de parada en 1, porque normal cerrado, por un tema de precaución de que la parada sea cerrada. Y vamos a darle marcha. Ahí cuenta un tiempo, es decir que está con el contactor de red y la estrella. Pasado el tiempo va a conmutar y se va a quedar en triángulo o delta. Y se completó el ciclo. Ya con eso estaría probado el ejemplo. Vamos a sacarle la señal de marcha. Van a ver que queda retenida la señal de la marca, la M0, y por lo tanto el motor sigue funcionando con grid y con delta hasta que uno presione el botón de parada. ¿Sí? Entonces cuando presionemos el botón de parada, el contacto cerrado se va a pasar a abrir, se va a caer la señal de M0 y se detiene el motor. ¿Sí? Espero que haya servido. Cualquier cosa me lo escriben en los comentarios. Se agradece un like, se agradece una suscripción y se agradecen sugerencias de cosas a agregarle o que les interesaría seguir viendo. Muchas gracias.